Hola, en el siguiente video veremos los ciclos biogeoquímicos, los cuales son procesos que reciclan elementos en diferentes formas químicas, desde el medio ambiente hacia los organismos y luego en inversa. Veremos el ciclo del agua, el del oxígeno, el nitrógeno, el carbono y el fósforo. Es importante saber que los recursos se renuevan. El ciclo del agua. El agua es uno de los recursos más importantes en nuestro planeta Tierra, ya que sin el agua ningún ser vivo podría vivir. El ciclo del agua comprende 5 etapas muy importantes. La primera de ellas es la evaporación. Acá el sol calienta las superficies, ya sean ríos, mares, océanos, y el agua se evapora. La segunda etapa es la condensación. El agua que está evaporada en la atmósfera se convierte en gotas, formando nubes o nieblinas, las cuales son transportadas luego por el viento. La tercera etapa es la precipitación, donde esas gotas descienden a la superficie terrestre. La cuarta etapa es la infiltración, donde el agua que cae a la superficie terrestre penetra en el suelo. Una parte es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos, mientras que la otra se incorpora en aguas subterráneas. La quinta etapa es la escorrentia. En la escorrentia comprende el viaje del agua para entrar de nuevo a los ríos, a los mares y a las lagunas. Ciclo del oxígeno. El oxígeno es el elemento químico más abundante de los seres vivos. Forma parte del agua y todo tipo de molécula orgánica, más conocido como molécula en forma de CO2. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos el aire del oxígeno que las plantas producen. Las plantas, a su vez, toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. Las plantas, los animales y los seres humanos intercambiamos oxígeno y gas carbónico todo el tiempo, lo vuelven a usar y lo reciclan. El oxígeno molecular presente en la atmósfera y disuelto en agua intervienen mucho en las reacciones de los seres vivos, en la respiración celular para la producción de energía y así generarlo dióxido de carbono. Por otro lado, el proceso de la fotosíntesis se origina oxígeno en glucosa a partir de agua, dióxido de carbono y las radiaciones solares. Los automóviles, muchas industrias, los incendios de los bosques, la quema de basura producen grandes cantidades de gas carbónico y de sustancias tóxicas que contaminan la atmósfera. Y por eso las plantas son las únicas que se encargan de transformar el dióxido de carbono en oxígeno que necesitamos para respirar. Por eso es muy importante sembrar plantas y árboles para que purifiquen este gas y purifiquen el aire que respiramos. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es el gas más abundante que se encuentra en la atmósfera, ocupando un 78%. Esta fijación del nitrógeno a la Tierra consiste en la conversión de nitrógeno gaseoso en amonio. Este ciclo es llamado biogequímico, que se caracteriza por el paso del nitrógeno en distintos cambios, tanto químicos como biológicos, donde el aire pasa a la tierra y de la tierra al aire. En la nitrificación, este proceso de oxidación del amonio, la asimilación a las raíces de las plantas que absorben este amonio o el nitrato incorporado, el nitrógeno por proteínas ácidos. Esto quiere decir que los animales que se comen estas plantas van a contener el nitrógeno. En la amonificación,
el amonio queda disponible para procesos de nitrificación y asimilación del nitrógeno presente en una descomposición de material orgánico. Esto quiere decir que las plantas y los animales entran en una descomposición, encontramos un desechos y restos, los cuales en la desnitrificación, que es el proceso de que algunas bacterias, ante la ausencia del oxígeno, van a liberar nitrógeno a la atmósfera con el fin de ser utilizado como oxígeno para poder respirar. Hola, soy Juan David Betancur Gómez y en el siguiente video les hablaré acerca del ciclo del fósforo y el ciclo del carbono. Comenzaremos hablando del ciclo del carbono. En la Tierra existen 4 reservorios en los que se acumula el carbono, cada uno con una cantidad específica que se mide en gigatoneladas. Estos reservorios son, como lo vemos en la imagen, la superficie terrestre, los océanos, la atmósfera y las rocas sedimentarias. El gran ciclo de carbono se compone a su vez de varios subciclos, que a continuación daremos una explicación de cada uno de ellos. Uno de ellos está formado por los intercambios que se producen entre la atmósfera, la superficie terrestre y los océanos. Otro que se da a partir de los intercambios entre la atmósfera y los océanos. En el ciclo rápido, la superficie terrestre, a través de las plantas, recibe el carbono que hay en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Este carbono vegetal puede volver a formar parte de otros seres vivos para después volver a convertirse en dióxido de carbono debido al proceso de respiración que todos los seres vivos realizan. Dentro del ciclo de carbono, otro intercambio que se produce es entre la atmósfera y el océano. Una parte del carbono atmosférico se disuelve en el océano en forma de dióxido de carbono, siguiendo varios procesos. Uno de esos procesos, la biosfera marina, interacciona con ese dióxido de carbono disuelto de manera similar a como ocurría en la superficie terrestre. De forma natural, existen equilibrios entre los procesos de intercambio de carbono de cada reservorio, de manera que si se produce un exceso en uno de ellos, los otros tienden a absorberlo para alcanzar un nuevo equilibrio. De hecho, la mayor perturbación de este ciclo que se está produciendo en la actualidad se debe a la acción de la raza humana, y es a causa de 2 factores: la deforestación y la contaminación. La deforestación tiene como efecto un mayor flujo de carbono desde la tierra hacia la atmósfera. De este exceso de carbono en la atmósfera, un 55% ha sido absorbido por las plantas terrestres y el océano. Con el tiempo, el resto también será absorbido para llegar a un nuevo equilibrio, pero un 20% del carbono quedará atrapado en la atmósfera. Por esta razón, la alteración del ciclo del carbono por parte del hombre está contribuyendo al cambio climático. Bueno, para finalizar, hablaremos del ciclo del fósforo. El fósforo es el elemento más escaso, de allí que su presencia sea fundamental
para el crecimiento de los ecosistemas, principalmente los acuáticos. Se mueve a través de los ecosistemas terrestre y acuático a lo largo de una serie de etapas que describiremos a continuación. El fósforo es tomado en forma de fosfato por los seres vivos gracias al proceso de meteorización de las rocas, ya que las rocas al descomponerse liberan fosfato. Esto pasa en la superficie terrestre. Estos fosfatos pasan a través del suelo a los vegetales y de estos a los animales que se alimentan de plantas o de otros animales que los hayan obtenido y son devueltos al suelo a través de sus excrementos. Ya en el suelo, estos excrementos se descomponen y se vuelve a producir el fosfato. Asimismo, el fósforo también puede ser liberado durante la descomposición de cadáveres. De allí pasa a los organismos vegetales en forma de fosfato orgánico. El ser humano es también responsable de la movilización del fósforo cuando explota rocas que contienen fosfatos. A continuación, hablaremos del ciclo del fósforo en el océano. Una parte de los fosfatos llega al océano transportado por las corrientes hídricas terrestres. Allí son tomadas por las algas, los peces y las aves marinas. Estas últimas, al excretar, producen guano, un tipo de abono aprovechado por la agricultura, rico en fosfato. Por su parte, en el fondo del mar, los restos de los animales marinos dan lugar a rocas fosfatadas. De las rocas se libera el fósforo en el suelo, que es a su vez aprovechado por las plantas y los animales que se alimentan de estas. El fósforo no toma forma de fluidos volátiles, como sí ocurre en el nitrógeno, el carbono y el azufre, lo que permitiría pasar del mar a la atmósfera y de esta a la Tierra. Por eso solo hay dos formas en que el fósforo que ha llegado al océano retorne al ecosistema terrestre: por acción de las aves marinas que la devuelven a la tierra a través de sus excrementos, o mediante el levantamiento de los sedimentos del océano a tierra firme, proceso geológico que puede llevar miles de años. Muchas gracias.